Gracias por su preferencia y continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión, en su espacio de entrevista este jueves 26 de mayo. Como les anticipé, ya está conmigo Luis González, representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, y hablaremos un poco de la actualidad ambiental, el caso del río Magdalena y los recursos hídricos. Luis, qué gusto saludarte. Gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Gracias a ti por acompañarnos esta mediodía, Luis. Quiero ofrecerles rápidamente una breve contextualización del tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad con Luis González, representante de la UNES. Han pasado 21 días del derrame de melaza en el río La Magdalena en Chalchuapa. Según estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente, en un informe de evaluación de los daños generados, se registra aproximadamente un volumen de derrame de 1.449.780 galones de melaza. Dicha institución asegura que las afectaciones cubren el perímetro desde la zona del ingenio La Magdalena, pasando por el río Paz y hasta el Zanjón El Aguacate en Aguachapán. El ministerio ha registrado los costos de este derrame en $4.9 millones e interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República contra el ingenio La Magdalena por el delito de contaminación ambiental. Por su parte, el juzgado ambiental decretó a mediados de mayo medidas cautelares ante la emergencia, entre ellas la obligación del ingenio de adoptar medidas inmediatas de limpieza y reparación ambiental, así como disculpas públicas por lo ocurrido. Recientemente, organizaciones comunitarias y pobladores de la zona afectada presentaron una demanda ante el Tribunal Ambiental contra el ingenio La Magdalena por los daños ocasionados al río Paz y la microcuenca del río Aguacate. Entonces, sobre este tema está con nosotros Luis González, representante de la UNES, para hablar de este caso y las implicaciones al medio ambiente y también particularmente de los recursos hídricos en nuestro país. Luis, agradeciéndote nuevamente que estés con nosotros esta mediodía y justamente iniciemos con lo que mencionaba al final de esta contextualización. ¿En qué consiste particularmente la demanda interpuesta ante el Tribunal Ambiental y quiénes la han formulado? Bueno, comentar de que son organizaciones de la zona sur de Aguachapán. Tenemos la Red de Ambientalistas en Acción, el Comité de Microcuenca El Aguacate, la Asociación Iztatén, que es la que cuida el manglar, junto con la Unidad Ecológica Salvadoreña, que hemos formulado esta demanda y la hemos interpuesto en el Tribunal Ambiental de cara de que pueda ser reparado el daño ambiental causado en la zona que afecta efectivamente a las comunidades, sus medios de vida, pero también a todo el ecosistema. Y además de eso, que haya una indemnización por daños y prejuicios a las comunidades, porque estos medios de vida que se han visto dañados, efectivamente la pesca, es decir, los peces que han muerto, hacen de que esta gente no tenga que alimentar, no tenga que comer, y eso pone en riesgo su vida, su soberanía y seguridad alimentaria, y de cara a esto creemos que es importante activar la jurisdicción ambiental para que la gente pueda obtener justicia ambiental. Eso es importante esta mención que has hecho, Luis, porque también el Ministerio de Medio Ambiente podría aplicar o la búsqueda derivada de la investigación que ellos han generado, un delito de contaminación ambiental, como está establecido en las leyes específicamente. ¿Podrías comentarnos un poco sobre esto? ¿Qué implica legalmente también para el ingenio lo que ocurrió con el derrame de melaza? Bueno, hay que comentar de que hay varias jurisdicciones que se pueden activar y efectivamente el artículo 255 del Código Penal efectivamente se cumple el tipo penal de contaminación ambiental y ahí muy bien el Ministerio de Medio Ambiente en activar la Fiscalía General de la República. Nosotros también instamos al Tribunal Ambiental, además de la reparación del daño y además de los daños y prejuicios, de que ellos también puedan activar las instancias penales como Tribunal Ambiental. Pero no quisimos como comunidades y organizaciones también acceder a la Fiscalía porque ya lo había hecho el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces nos fuimos por la jurisdicción ambiental. Ahora bien, no hay duda de que aquí se han cometido delitos. Y allí ha habido un desastre ambiental de grandes proporciones. Y por eso es que nosotros consideramos importante de que esos daños se reparen. Porque hoy por hoy en El Salvador ha habido una actitud de que cuando hay un daño ambiental se quede así. Y hay casos que se han llevado no a la jurisdicción ambiental, sino que a otras jurisdicciones y no se ha obtenido justicia ambiental, como el caso de la fábrica de baterías Récord, entre Toxafeno en San Miguel. Entonces esperamos de que en este caso que ha sido tan sonado, en que se ha visto afectaciones tan directas, las comunidades afectadas puedan acceder a la justicia, pueda haberse reparado ese daño por parte del ingenio. Según la sanción, Luis, puede significar a nivel penal prisión de 4 a 8 años, pero también se pide reparación material. Claro, también el Ministerio de Medio Ambiente plantea en esos 4.9 millones esa reparación del daño, que también es acceder a lo civil, a esa reparación. Nosotros consideramos que 4.9 millones puede ser incluso poco, porque ellos plantean 4 rubros. Plantean la reconversión del ingenio, plantean efectivamente los daños y perjuicios a las comunidades, el limpiar el río y el devolver la biodiversidad a la zona, es decir, sembrar peces, sembrar alevines y esto para que pueda haber otra vez vida en el río.
Entonces, en la parte de la reconversión, creemos que se va a ir bastante recurso. Entonces, creemos de que 4.9 millones es poco. De ahí también importante que se haya presentado por las comunidades otra denuncia al Tribunal Ambiental de cara de que también que ahí la experticia en el tema ambiental se pueda contabilizar cuántos son los daños y también cuáles son los prejuicios de cara a que las comunidades puedan de alguna manera ver que se reivindique sus derechos. Y no hay duda de que con esto hay que mencionar de que el ingenio de la Magdalena es uno de tantos casos de industrias que afectan el medio ambiente y de que hacen poco para repararlo. Entonces esperamos también de que el ingenio tenga la voluntad de no tener posturas como decir de que va a cerrar o que va a despedir a los trabajadores, sino que reparar el daño, teniendo responsabilidad de su actuar y de esa manera reivindicar el medio ambiente. Hablaremos en el segundo bloque, Luis, sobre esta configuración de los ingenios y las implicaciones que tiene en el medio ambiente. Solo me gustaría que hablemos ahora sobre los impactos de este derrame en la zona baja del río Paz y la microcuenca del río Aguacate. Obviamente la biodiversidad es lo primero, pero ¿cuáles son simultáneamente otras afectaciones que ha generado este derrame? Bueno, está el río La Magdalena, el río San Lorenzo, el río Paz, hasta llegar a un brazo del río Paz que se conoce como el río El Aguacate. En todo eso ha habido afectación del agua, es decir, la calidad del agua para consumo humano doméstico no funciona, está turbia, está ennegrecida, además de la pérdida de toda la biodiversidad en los primeros 14 kilómetros. Ha habido una afectación más o menos en 80 kilómetros de todos estos ríos que te he planteado hasta llegar al manglar, que es el manglar de Garita Palmera. Entonces, todos los medios de vida de la población en todo el transcurso de esta afectación se han visto mermados. Entonces, la gente que se dedicaba a la pesca no puede hacerlo. No tiene su medio de vida destruido. La gente que se dedicaba a curilear en el manglar también se ha visto afectado. En menor manera porque es hasta el final, donde desemboca el río, pero tenemos el temor de que esto pueda aumentar. Es decir, hoy por hoy está la concentración de melaza que ha llegado al lecho del río en todos estos kilómetros que te he mencionado. Pero ¿qué va a ocurrir cuando empiece a llover? Se va a ir limpiando por el agua y va a llegar a parar al manglar. Entonces, si esto no se limpia adecuadamente, esta melaza que está ahí, por ser un líquido viscoso, se ha concentrado en las piedritas, en la arenilla que está en el lecho del río, puede llegar al manglar y afectar la biodiversidad de este ecosistema tan delicado y que es nuestra última barrera de protección contra el cambio climático y el aumento de las marejadas. Entonces, creemos de que, al menos en la zona baja del río Paz, esas 14 comunidades que están ahí cercanas y que dependen de eso, son altamente afectadas y son las que hasta hoy van a padecer hambre si esto no se arregla de alguna manera. Otro de los aspectos que tiene implicaciones en agricultura por el riego. Pues, claro. Eso directamente tiene una afectación porque, claro, que está contaminada el agua, no se puede regar y eso puede generar un daño, ¿no?, a la producción de hortalizas o la producción que se tenga en esa zona. Sí, hay que recordar de que en los últimos 3 años hemos padecido una sequía fruto del fenómeno del Niño. Y estas comunidades han sido muy violentadas, muy afectadas por el tema de alimentación. Y hoy, como un broche, le ponemos este desastre ambiental producto del ingenio de la Magdalena. Esto los pone en una situación muy complicada, porque también en todo lo que es la zona baja del río Paz hay mucho cultivo de caña de azúcar, que es el que se lleva hasta un 70% del agua para riego. Entonces ya las comunidades que se dedican a cultivar maíz y frijol tienen poca agua, y hoy el agua que tienen está contaminada. Entonces, ese tipo de afectación hace que esta gente sea mucho más vulnerable y mucho más empobrecida de cara a sus medios de subsistencia. Luis, desde la UNES valoran que esto es una situación irreversible. Pues no, en realidad tiene solución, pero de cara a que se cumplan todas las medidas que ha dictado el Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, que se haga limpieza del río, que haya una reconversión del ingenio, que se vuelva a tratar de reponer la biodiversidad, aunque hay que decirlo. Hay especies que están en peligro, hay especies y peces en peligro de extinción en la zona, como el pez machorra, que hay bien pocos y están en esa zona, que no sabemos si han sido impactados, no sabemos, no hemos contabilizado qué tipo de daño han tenido, si ya desaparecieron, si han quedado menos especies. Ese tipo de daño no se va a poder reparar, ni que pasen muchos años. Pero lo que es la limpieza del río, esperamos de que si hay un invierno copioso, al menos el agua a nivel superficial se va a ir limpiando, pero es importante que también se limpie el lecho del río, para que la biodiversidad de los peces no se vean afectados por ese material chicloso. Luis, ahora hablemos un poco sobre las reacciones que ha tenido el ingenio en la Magdalena.
En principio ellos mencionaban que el derrame eran 9.000 galones, pero ahora el Ministerio de Medio Ambiente está hablando de más de 1 millón de galones de derrame de melaza. Me gustaría saber cuál consideran ustedes como UNES, las reacciones que ha tenido el ingenio han sido las más adecuadas o han existido contradicciones. ¿Cuál es su apreciación? Sí, yo creería de que, bueno, como UNES creemos de que no han sido las reacciones adecuadas. Primero hay mucha contradicción. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades se dan cuenta por denuncias comunitarias. Cuando la ley plantea de que frente a un evento de ese tipo, tiene que ser el ingenio el que avise. Primero, no se da eso. Además, hay versiones de que estaba en una fiesta y que no se actuó de inmediato para atender el desastre ambiental, aunque ellos plantean de que no fue así. Hay también que recordar de que hay entre sus planteamientos contradicciones. Ellos en sus declaraciones plantean que fueron 9.000 galones, pero en su comunicado por escrito plantea que fueron 5.000. Cuando el Ministerio de Medio Ambiente en un primer momento, en base al tamaño del depósito de la piscina de melaza, hablaban de 900.000 galones y hoy ya con datos más exactos hablan más de 1 millón. Entonces es una diferencia demasiado grande. También el ingenio planteaba de que el daño había sido solo los primeros 3 kilómetros, que habían muerto algunos peces en los primeros 3 kilómetros, cuando nos hemos dado cuenta que no es así. Es hasta llegar a la desembocadura del río Paz y el río El Aguacate. Entonces, solo el Ministerio de Medio Ambiente hablaba en cifras preliminares de 19 toneladas de peces que habían muerto. Preliminares, no sabemos a la fecha. En ese sentido, creemos de que hay algunas declaraciones que son un poco a la carrera, irresponsables, más cuando plantean de que si les ponen algún tipo de multa, lo que van a hacer es cerrar el ingenio, que van a haber 2.000 personas que se van a quedar sin empleo. Creo de que no deben de amenazar al Estado o al gobierno que no aplique la ley con motivo de que van a despedir trabajadores. Creo que parte de la responsabilidad empresarial del ingenio tendría que ser mantener el trabajo de sus empleados y empleadas, pero además reparar el daño ambiental causado. Y en ese sentido decir de que el Ministerio de Medio Ambiente ni siquiera les puede poner una multa, porque hoy por hoy la Sala de lo Constitucional ha declarado inconstitucional el artículo 89 de la Ley de Medio Ambiente en agosto del año pasado, por lo cual no les pueden poner multas. Entonces, hoy por hoy, frente a lo que han hecho, multas no les van a poner. Lo que se está pidiendo es la reparación del daño y además los daños y prejuicios a las comunidades. Eso sí lo puede hacer vía juzgado ambiental. Exactamente, vía juzgado o vía fiscalía, que es lo que se está haciendo. Entonces, en ese sentido, es reparar lo que ellos han hecho, que es faltar al principio de precaución de la Ley de Medio Ambiente. Entonces, yo creería de que ellos tienen que actuar responsablemente y asumir reparar esos daños. Muy bien, Luis, tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en el segundo bloque pues analicemos un poco el mapa, ¿no?, de los recursos hídricos y también las implicaciones que tiene con la explotación comercial, si te parece. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión. Regresamos. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. En esta oportunidad del jueves 26 de mayo me acompaña Luis González, representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, y estamos platicando de la actualidad ambiental, caso el río La Magdalena y de los recursos hídricos. Y particularmente sobre este tópico me gustaría que hablemos ahora, Luis. Es importante que nuestros amigos conozcan cómo está el mapeo de los recursos hídricos en la zona occidental y particularmente la explotación que utiliza la industria azucarera en esa zona. Coméntanos. Sí, bueno, primeramente hay que decir de que el tema del agua es el principal problema ambiental en El Salvador. O sea, todo El Salvador tiene problema del agua y eso se manifiesta con la crisis hídrica que se ha declarado en el área metropolitana. Pero somos el país con menos acceso al agua en la región centroamericana. Eso ya es un punto. Todos los ríos en el país han disminuido su caudal en los últimos 50 años. Parte vinculado a que somos el segundo país más deforestado de América. Entonces estamos en una situación grave con el tema hídrico, que se afecta más porque hemos tenido 3 años de sequía, que hoy ya va a cambiar un fenómeno de la Niña, vamos a tener lo contrario, lluvia muy intensa, pero si estamos deforestados tampoco se infiltra esta agua. Entonces, la región de Aguachapán Sur no es una caracterización diferente a todo el país, está muy afectado. Pero ahí tenemos grandes cantidades de cultivo de caña de azúcar, que tiene una demanda muy alta de agua. Entonces, hemos hecho investigaciones que plantean de que la caña de azúcar fácilmente se lleva hasta un 70% del agua que se puede utilizar para riego en la zona sur de Aguachapán. Sí. ¿Qué implica esto? Que tenemos solo un 30% para todos los demás cultivos de sobrevivencia, es decir, maíz, frijol, vegetales, pero también tenemos ese mismo 30% para todo lo que son los ecosistemas, ese caudal mínimo para todas las demás especies que habitan en la zona. Eso es grave.
Eso es grave porque tenemos que el cultivo de la caña tiene una forma de riego mala, es decir, todavía que el riego fuera eficiente en un 100%, pero según estudios anda en una eficiencia de un 25-30%. Entonces, en esa realidad pasa el desastre también producto de la industria cañera del ingenio de la Magdalena. Justo días después. Días después. Entonces yo te comentaba fuera de cámara de que es interesante cómo la gente en esta lucha que ha tenido contra la caña de azúcar para tener algo de agua para poder sobrevivir, para poder abastecer su consumo humano, lograron retirar mediante denuncias y mediante también una demanda al Tribunal Ambiental presas artesanales que había hecho la industria cañera para tener todo el agua de ciertos ríos y regar el cultivo. Y tenían una semana de haber logrado que se quitara estos diques, estas represas, para que llegara agua a las comunidades y agua al manglar cuando ocurre el desastre. Luis, ¿cuál es tu apreciación de las reacciones estatales sobre estas situaciones que se dan de las actividades de los ingenios, ¿no?, que están en el marco de la industria cañera? Aquí particularmente me refiero al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ves coherencia en sus acciones respecto a esta situación para contrarrestar esta situación o cómo lo valoras? Yo creo que ha habido poca capacidad de darle seguimiento al actuar de la industria cañera en El Salvador. Es decir, se actúa pensando de que van a cumplir la ley de la mejor manera, cuando la realidad en cualquier industria nos dice que no es así. Tiene que haber una fiscalización constante en qué es lo que están haciendo. Y tú resaltabas algo importante, que son las medidas cautelares que ha dictado el Tribunal Ambiental de cara a este desastre de la Magdalena. Primero, le mandata al Ministerio de Medio Ambiente que vaya a hacer una inspección más a detalle a la Magdalena. Pero un segundo punto es que tiene que hacer inspecciones en todos los ingenios en el país. Esto se está haciendo ahora, o lo están viendo cómo lo hacen, de cara a esta medida cautelar. Pero tendría que hacer de cara al cumplimiento de la ley de medio ambiente y de cara a la realidad en el país, que tenemos tanta problemática ambiental y déficit en agua, que tendríamos que vigilar estas industrias que hacen uso oneroso del agua, a ver si lo están haciendo bien, si no la regresan al ecosistema contaminada. Tendría que hacer algo de oficio. Entonces, yo creo de que este tipo de casos como el de la Magdalena van a hacer de que ahora los ministerios actúen de mejor manera de cara a la fiscalización y a la protección de los bienes naturales en El Salvador. Y que también tendría que ser tarea de todos y todas en el sentido de estar vigilando y denunciando cuando alguien o una industria hace algún tipo de violación a los derechos ambientales. Hagamos un enlace a otro tema que me gustaría tener tu apreciación, Luis. Recientemente estuvo en el país el relator de agua y saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas y mencionaba cosas que ya es algo de discusión, pero trascenderlo a nivel internacional creo que lo puede volver más relevante, ¿no? El hecho de que la falta de agua en la periferia de San Salvador es crónica, pero no solo el caso de San Salvador, también a nivel nacional. Entonces creo que eso podría hacer el tema mucho más marcado en la discusión a nivel nacional. Claro, y eso, una de las observaciones que daba el relator y una propuesta hacia el gobierno es la necesidad de aprobar una ley general de agua, la necesidad de ratificar el artículo 69 de la Constitución que plantea el derecho humano al agua y la alimentación. Son deudas pendientes en legislación y también en implementar a través del gobierno y del Estado en general, de todas las instituciones, de cara a esta grave problemática que tenemos. Y es que, como te mencionaba, estamos mal en el área metropolitana, tenemos colonias, comunidades sin agua, pero ¿cómo es posible que en este estado de calamidad tenemos centros comerciales o centros recreativos con 24 horas de agua? ¿Cómo es posible que tengamos cultivos como la caña de azúcar que tiene tanta demanda de agua cuando tenemos comunidades que no tienen agua para regar su maíz y frijol, que es de alimentación? Entonces, ese tipo de realidades, de cara a la venida del Relator Especial de Derecho al Agua de la ONU, creo que se pusieron en contexto y creo que él llegó y quedó muy ilustrado de la realidad en el país y lo manifiesta en sus recomendaciones al Estado salvadoreño. Y nosotros esperamos, Comunidad Ecológica Salvadoreña, de que estas recomendaciones sean retomadas por el Legislativo, por el Ejecutivo, por el Judicial, de cara a reivindicar los derechos de las comunidades, los derechos de los ecosistemas, a estar mejor, de cara a la sustentabilidad ambiental en El Salvador. Uno de los elementos fundamentales, entonces, tú lo has recalcado, Luis, es la aprobación de ley de aguas en la Asamblea Legislativa, pero de momento la discusión, ¿en qué circunstancias se encuentra? Es gracioso decir, esta propuesta de ley la hemos presentado en el 2006, hace 10 años, y es hasta hace un par de años que se ha activado la discusión y no pasan del artículo 93. Y de ahí hay una propuesta de ciertas fracciones de regresar de nuevo al artículo 1. Y es que lo que no pasa es de que la institución que maneje el agua sea de carácter público. Entonces, el planteamiento es de que hayan instancias privadas en el manejo del agua. Y creo que hechos como el de la Magdalena nos
comprueban de que esto no puede, no puede ser así porque hay intereses mercantiles, intereses económicos que no pueden sopesarse con el derecho al agua. El derecho al agua tiene que ser un bien público, manejado de manera pública y para el beneficio de las comunidades. Y en esa lógica, haber usos del agua. Es decir, hoy por hoy el agua se maneja a quien es más fuerte. En un río revuelto en que hay ganancia de ciertos pescadores. Acá el agua tiene que ser manejada con ciertos usos en los cuales el primero sea el derecho humano al agua y el derecho al consumo humano doméstico. Segundo momento, abastecimiento de poblaciones, los ecosistemas, el tema del cultivo de alimentos y muy después otros cultivos o el uso comercial o industrial. Pero en este país hoy por hoy pueden haber comunidades sin agua y lo que prevalece es el consumo industrial del agua. Luis, ¿consideras tú que esta discusión en la Asamblea Legislativa está siendo dilatada particularmente por estos grupos? Sabemos el caso de la industria que está vinculada a la caña, a la explotación de la caña de azúcar y entre otras, ¿no? No hay duda, es decir, hoy por hoy que no se discuta la Ley General de Agua beneficia a 3 grupos principalmente. Los cañeros, la industria de la construcción y la industria que ocupa el agua para embotellarla, para hacer bebidas carbonatadas, para hacer bebidas embriagantes. Esa industria es la que le beneficia de que no haya Ley General de Agua, porque si hay una Ley General de Agua, sus intereses económicos se ven mermados. Esa industria es la que está apostándole para que no se apruebe. Y frente a esto creo que es importante que la población cobre conciencia y que también le exija a sus legisladores de que apresuren el paso en aprobar esta ley que es de beneficio de todos y todas. ¿Cuál va a ser el trabajo? Estamos cerrando la entrevista, Luis, pero me gustaría preguntarte esto. ¿Cuál es el trabajo que implica para la UNES y otras organizaciones? Bueno, está el Foro del Agua. Hay una discusión de diversas instancias que desde la sociedad civil están presionando por esto. ¿Qué medidas se vienen? O bueno, ¿cómo se puede propiciar un debate más ágil en la Asamblea Legislativa? ¿Cabildeos, negociaciones, qué sé yo? Sí, mencionar de que estamos en una campaña permanente para que se apruebe la Ley General de Agua con presentación de piezas de correspondencia, actividades de cara a la población a sensibilizarla sobre cómo está la realidad. Hemos hecho una investigación sobre el impacto de la caña de azúcar que se está presentando en todo El Salvador. Este día están en Aguachapán Sur presentándolos, hizo una presentación acá. Recordar también de que ya pronto va a ser el Día Internacional del Medio Ambiente, el 5 de junio, y va a haber una gran caminata ecológica de cara a la Asamblea Legislativa para exigir que se aprueben esta legislación ambiental que está pendiente, que es una deuda del órgano legislativo desde hace varios años, y esperamos de que esto haga reflexionar a los legisladores, reflexionar a la población en general, de cara a exigir este tipo de derechos. Y está la discusión simultánea de la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Sí, claro, también en otra comisión. Es que hay un montón de deuda pendiente, la prohibición de la minería metálica, reformas a la Ley de Protección Civil. Son varios frentes de lucha que tenemos que estar ahí pendientes porque todo puede afectar a la población. Estamos en un país tan vulnerable, que tenemos que estar pendientes del tema ambiental, a pesar de que también hay otros temas importantes en la agenda nacional. Luis, te agradezco por habernos acompañado esta mediodía y darnos una actualización de las circunstancias medioambientales que pasan en nuestro país. Permítanos una pausa y continuamos con más en la primera emisión de Infórmate BX. Regresamos en instantes.